Hemos visto muchos hábitos distintos en tu rutina. La verdad es que me encantaría entrar en la alimentación. Lo único que veo que la alimentación haría falta un podcast entero, con lo cual, bueno, probablemente en el futuro tengamos un podcast de alimentación. Pero utilizando la ley de Pareto del 80-20, ¿cuáles son ese 20% de alimentos, de hábitos alimenticios, ya no solo alimentos, que van a mejorar la vida de las personas, que probablemente les ayuden a alcanzar sus objetivos físicos y que puedan empezar ya desde mañana? Base de la pirámide alimenticia de verduras, que el 50% del volumen que vos comas de comida sea verduras. Esa es una base obvia que la gente no tiene en cuenta, que se nota mucho con los problemas relacionados con los antioxidantes. La gente toma antioxidantes en forma de pastilla en vez de consumirlos del alimento, y el exceso de antioxidantes en nuestro organismo tiene un impacto negativo para la longevidad. O sea, contrario a lo que la gente se imagina, pensamos que antioxidantes más será mejor, y hay un límite, como en todo, básicamente, como en todo excepto VO2 Max, si querés. Esa es una herramienta obvia. La segunda tiene que ver con algo de alimentos fermentados para mantener la flora bacteriana, que es a lo que pueden empezar ya. No hace falta tomar un probiótico, pero sí una diversidad de pequeñas cantidades de alimentos fermentados. Y digo pequeñas cantidades porque la gente de repente dice, bueno, voy a comer fermentados. Consume mucha cantidad, se hincha, obviamente, genera más gases, le molesta y deja de consumirlos. Entonces, pequeñas cantidades para ir acostumbrando a la flora e ir ganando diversidad bacteriana. Sabemos que la disbiosis es uno de los hallmarks of aging, es uno de los mecanismos que nos hace envejecer hoy en día. Por ende, mantener eso y mantener la diversidad necesaria es algo que tiene sentido común y es algo que es gratuito, o por lo menos te va a costar lo que te cueste comprar el alimento fermentado o producirlo vos en tu casa. Esa es una. Y después, por otro lado, regular el consumo de animal. Básicamente tenemos dos líneas completamente diferentes. Tenemos la línea más biohacking, masa muscular, donde sí, consumí la palma de tu mano de animal todos los días. Y tenemos la línea de lo que sabemos hoy con respecto a la longevidad, que obviamente no es tan así, donde priorizamos pescado y mariscos, básicamente unas 3-4 veces por semana, donde si vamos a comer pollo pastoril, por ejemplo, hablamos ya de comer menos cantidad, menos frecuencia, 2 veces por semana, y donde hablamos de carne roja 1 vez por semana. Esto es bastante fácil de llevar a cabo e igual te deja unas 7 comidas del día. Si vos haces 2 comidas grandes, te deja unas 7 comidas por semana de las 14 que vos tenés semanales, que son vegetarianas, básicamente. O sea, metes de proteína, legumbre, tofu, ese tipo de alimentos. Sí, no hace falta que sea. Vos podés consumir la proteína animal y que esa cuota tenga menos proteína, o tenga huevo, o tenga alguna cosa no tan impactante en términos de salud. O sea, yo estaba pensando más en ¿de dónde puedo tirar de proteína si voy a reducir el pollo de pastoril a 2 veces por semana o la carne roja 1 vez por semana? ¿Qué fuentes tenemos? ¿Qué soluciones, qué alternativas le damos a la gente que sean saludables? Porque luego, por ejemplo, hablamos con expertos que dicen que comer atún no es lo más sano, comer salmón no es lo más sano. Entonces, bien, ya me entiendes. 100%. Ahí hay un tema que tiene que ver con otra categoría completamente diferente, que es la calidad de los alimentos y la composición de esos alimentos. Hay cosas que son más famosas, como la acumulación de metales pesados, que vos mencionás en el salmón o el atún, o el salmón si es de piscifactoría, etc. Hay una diferenciación obvia de calidad de los alimentos, y eso es un factor que es muy importante. No me quiero meter muy en detalle por si en algún momento más hablamos de alimentación, para no revelar tanta data buena ahora. Pero básicamente nos encontramos con lo siguiente. Cuando vamos a evidencia de proteína, nos encontramos con lo siguiente, que es, pensando en riesgo de mortalidad, pensando en longevidad de nuevo, cuando estamos hablando de consumir más de 22% de nuestras calorías provenientes de proteína, empezamos a impactar negativamente en nuestra expectativa de vida. Pero 22% es bastante, no está tan mal. Hay mucha gente que consume más, pero no es tan poco. O sea, superamos ampliamente la cuota recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que igual es muy baja. Entonces, ese es un elemento que tenemos que tener en consideración. De nuevo nos pasa lo mismo que con el sueño. No sabemos realmente de dónde está tomada esa data, si es gente sana, si está diferenciando calidad de los alimentos o no. Y un estudio de 2021 se preguntó esto mismo que yo estoy trayendo acá, y dijo, bueno, ¿qué pasa en términos de mortalidad con la proteína animal? Específicamente carnes rojas. Y se dieron cuenta de que si vos te excedes 8% de las calorías provenientes de carnes rojas totales de tu cuerpo, de las que estás consumiendo por día, empezás a aumentar tu riesgo de mortalidad. Pero dicen, bueno, ¿pero qué diferencia hay entre comer carne de feedlot y comer carne de pastura libre? Obviamente hay una diferencia. No sabemos cómo cuantificar esa diferencia, pero sabemos que existe por una cuestión de sentido común. Y se encontraron con que la mortalidad, cuando vos incrementabas el consumo de carne de pastura libre, no incrementaba.
Entonces, no es una evidencia súper conclusiva porque no es un estudio gigante, pero sí nos habla de que todo lo que sabemos con respecto a consejos nutricionales no diferencia calidad de los alimentos y es algo que a partir de ahora van a empezar a hacer, pero que nos falta data todavía para recomendarlo. Entonces, la pregunta real ahí es, yo te lo estoy dando como información genérica para alguien que no está consumiendo carne de pastura libre. Ok. Entendiendo eso, la pregunta es, ¿va a tener el mismo impacto los ciervos que están haciendo en Hawái, que cazan a la noche, que llevaron a Hawái, porque no son autóctonos de Hawái, que cazan a la noche con visión nocturna para que se separe uno del resto y los demás no lo vean, no se estresen, que están pastando por su vida sin ningún tipo de obstáculo y sin ningún tipo de malestar, que consumir carne de feedlot, que está encerrada en engorde los últimos meses de su vida? No, obviamente no va a tener el mismo impacto. Sabemos, por ejemplo, que la carne de alce, que la carne de otros animales tiene un mucho menor nivel de grasas saturadas, por ende tiene un menor impacto a nivel cardiovascular. Sabemos, además, esta diferencia de calidad de los alimentos, no quiero entrar en el loop de eso porque es complejo, pero esta diferencia es muy importante porque cómo alimentás a la gallina modifica la cantidad de omega 3 que va a tener el huevo después. Vale. Y eso modifica el impacto que va a tener a nivel de salud cardiovascular. Entonces vos ves en redes sociales la gente dice huevo sí, huevo no. No, las cosas son infinitamente más complejas que eso. Lo que pasa es que en redes sociales es muy difícil de plasmar este nivel de complejidad de una manera que le sirva al usuario. Porque el usuario va a decir, está bien, yo no alimento a la gallina, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que coma semilla de lino y gusanos, que es lo que debería comer, y no maíz? O no algo de engorde peor todavía. Esas cosas van a fluctuar, van a modificar la composición nutricional que tenga ese huevo que vos vas a consumir después. No es solamente el tema de si es orgánico o no es orgánico el alimento, o si esa gallina está encerrada en una jaula o no está encerrada en una jaula. Entonces, esos niveles de complejidad hacen que nosotros podamos dar consejos basados en la evidencia que tenemos hoy en día, por eso la pirámide con esas proporciones que yo te digo, porque la mayoría de la gente por ahí no va a tener acceso a verduras orgánicas, no va a tener acceso a carne de pastura libre por una cuestión de costos. Entonces, por lo menos tenemos que entender esa pirámide en términos de proporciones y por lo menos tenemos que entender, si querés, la lista de alimentos que más pesticidas tienen agregados. Vale. Perfecto. Entonces, entendiendo eso, sí me parece que son alimentos que son importantes. En general, lo de temporada suele funcionar mejor que lo que no es de temporada, en líneas generales en términos de verduras. Obviamente hay algunos elementos como las frutillas o fresas para ustedes que tienen mucha más cantidad de pesticidas que otros tipos de frutas o verduras. Y entendiendo eso, lo que hay que entender es que cada vez vamos a estar más expuestos a disruptores endocrinos, hablando de esos pesticidas, que afectan negativamente el impacto que tiene nuestra comida. Vos hablabas antes de el metal pesado en el mercurio, por ejemplo, en el atún. Hay elementos que tenemos que tener en cuenta en varias áreas de alimentación. Entonces, si yo sé sobre los metales pesados en pescado, voy a decir no puedo comer pescado. Es un error. Es un error garrafal porque siempre hay un riesgo-beneficio. Lo que queremos es un riesgo-beneficio asimétrico, como diría Taleb, que queremos ese riesgo asimétrico para buscar lo que más nos sirve a nosotros con el menor problema potencial posible. Pero siempre un problema potencial vas a tener. Pensá en la acumulación de aluminio en las napas de agua, que también es un metal pesado y que va a llegar a los alimentos, va a llegar a todo lo que está creciendo en esa tierra. Pensá, si querés, en los disruptores endócrinos en la comida, pensá en los pesticidas, pensá en el glifosato, en la atracina, que son todas cosas que van a alterar tu producción de testosterona y van a funcionar como estrógenos a bajas dosis. O sea, si vamos a pensar en contaminación alimenticia, hay muchísima. Mi consejo es, no te quemes el cerebro con esto para después ir a comer Oreos. No me sirve. Preocupate por el Pareto. El Pareto te dice, come pescado igual. Vale. El Pareto te dice, sí sabe que los pescados más grandes por cadena alimenticia tienen más riesgo de acumular mercurio, pero si vos querés todos los pescados grasos de pequeño tamaño, que no son atún, bacalao, arenque, todos los que son ricos en omega 3, siguen siendo súper beneficiosos igual y tienen una pequeña acumulación, muy pequeña comparativamente con los pescados más grandes si llegasen a tener mercurio. Joder, decías que te vendías mal, pero yo creo que sin querer te vendes muy bien, porque sabes tanto que a mí me dan ganas de ir ya a tu canal de YouTube. No, está bien, pero digo, en proyectos emprendedoriales claramente no soy bueno.